Bien, chicos, mi nombre es Enrique Trujillo, profesor de física, y vamos a desarrollar los problemas de dinámica. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante llamado dinámica. ¿Qué es lo primero que a usted se le ocurre cuando escucha el término dinámica? De hecho, que seguramente la mayoría de ustedes entenderán movimiento. Pero la pregunta es, el movimiento ya se ha estudiado, ¿recuerdan? En el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento vertical de caída libre, movimiento parabólico de caída libre, movimiento circunferencial uniforme y movimiento circunferencial uniformemente variado. Ahora, seguiremos hablando de movimiento, sí, pero no desde el punto de vista de sus características, sino de ¿qué? Desde el punto de vista de las causas que provocan dicho movimiento mecánico. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ahora, con los conocimientos previos que tenemos con respecto a las fuerzas, ¿te acuerdas? Cuando las fuerzas tenían igual dirección, ¿qué se hacían con los módulos? Recuerda, se sumaban los módulos. Cuando las fuerzas tenían direcciones contrarias, ¿qué cosas se hacían con sus módulos? Se restaban sus módulos. Y si las fuerzas formaban un ángulo de 90 grados, ¿qué se podía hacer con sus módulos? Se podía aplicar Pitágoras para encontrar el módulo de la fuerza resultante. Bien, chicos, y además, no se olviden jamás, que ¿qué viene a ser una fuerza resultante? El resultado de sumar vectorialmente todas las fuerzas que hay en un cuerpo. Bien, jóvenes, y no te olvides que en estática nosotros ya aprendimos a dibujar todas las fuerzas que hay en un cuerpo. Bien, veamos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos un cuerpo aquí en reposo. Todos sabemos que si un cuerpo se encuentra en reposo es porque el valor de su velocidad es igual a 0. Y si queremos averiguar cuáles son las fuerzas que se encuentran en este cuerpo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. En vista que el cuerpo tiene masa e interactúa con la Tierra, aquí va a estar presente la famosa fuerza de gravedad. Dibujemos la fuerza de gravedad. Bien, siempre vertical hacia abajo. El resultado de su módulo es la masa de 2 kilogramos por G, que va a ser 10. 2 por 10, 20 newton. El módulo de la fuerza de gravedad. En vista que el cuerpo está haciendo contacto con una superficie lisa, en el contacto aparecerá la otra fuerza llamada fuerza normal. Se dibuja siempre formando 90 grados con la superficie y entrando al cuerpo. Ahora, esa fuerza normal, ¿qué módulo tendrá? Como este cuerpo se encuentra en equilibrio, en reposo, entonces aquí las fuerzas verticales tienen que anularse. Para que esta fuerza se anule con él, en módulo deben ser iguales. 20 newton. Ahí está. Bien. Entonces, como usted podrá observar, estas fuerzas se anulan. ¿Qué pasaría si nosotros aplicamos a este mismo cuerpo una fuerza que apunta a la derecha? De módulo 50 newton. Y por este otro lado, aplicamos una fuerza contraria a la anterior, de módulo, veamos, que sea también 50 newton. ¿Qué ocurrirá con el cuerpo? Como hay dos fuerzas ahora horizontales y contrarias, tú sabes lo que se hace, sus módulos se restan. Y al restarse, ¿qué cosa va a pasar? Otra vez se eliminan. ¿Qué podemos decir acerca de la fuerza resultante? En vista que en este eje no hay fuerza resultante y tampoco hay fuerza resultante en este eje, ¿qué podemos decir? Que la fuerza resultante en el cuerpo es igual a 0.
¿Qué podemos decir acerca del cuerpo? Que en vista de ello, como estaba en reposo, inicialmente en reposo, el cuerpo seguirá estando en reposo. Muy bien, esto alguna vez nosotros lo vimos en el tema de estática. Espero que se acuerden, chicos, ¿sí? Veamos ahora una segunda situación. ¿Qué pasaría si sobre este mismo cuerpo, donde la fuerza de gravedad y la fuerza normal se anulan, aplicamos una fuerza de 50 newton? Y en este cuerpo, por este lado, aplicamos una fuerza de 30 newton. Si el cuerpo estaba inicialmente en reposo, ¿qué cosa pasará ahora, amigo? ¿Qué cosa ocurrirá? Como usted verá, esta fuerza es superior a esta fuerza. Obviamente, en vista de ello, habrá una fuerza resultante que se obtiene restando. Sería 50 menos 30, 20 newton. Y ese 20 newton, ¿en qué dirección apuntará? En dirección de la mayor. ¿Qué provocará esta fuerza resultante? Que el cuerpo deje de estar en reposo y el cuerpo empiece a moverse. Avanzar, 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 avanzar y seguir avanzando. ¿Qué estará pasando con dicho cuerpo? Cada vez que pase el tiempo, su velocidad va a empezar a aumentar, aumentar y aumentar. Es decir, el cuerpo va a empezar a acelerar. ¿Quién provocó todo esto? Razonemos. Si antes la fuerza resultante era nula, el cuerpo seguía estando en reposo. Pero, ¿qué ocurrió cuando ahora la fuerza resultante ya no es nula? Ahora la fuerza resultante es 20 newton. ¿Qué ocurrirá, amigo? Este cuerpo deja el reposo para ir ganando velocidad. Es decir, este cuerpo está acelerando. Recuerden, cuando un cuerpo acelera, cuando la velocidad y la aceleración tienen igual dirección. Vamos a imaginar que de las 4 fuerzas que hay, queda solamente una y la voy a dibujar. Esa sería, ¿qué cosa, chicos? La fuerza resultante. La fuerza resultante, miren, ¿qué es lo que está provocando? Que el cuerpo tenga una aceleración. Conclusión final. Como la fuerza resultante es 20 newton, el cuerpo tendrá aceleración. Si antes la fuerza resultante era nula, no había aceleración, pero ahora él será la causante de que el cuerpo tenga este efecto. Ahí donde uno se da cuenta de que esta fuerza resultante es la que provoca, es la que causa todo movimiento mecánico. ¿Correcto? ¿Y cuál sería el efecto que provoque esta fuerza resultante? Que el cuerpo tenga una aceleración. Chicos, finalmente podemos concluir así. Veamos aquí abajo. Si sobre un cuerpo todas las fuerzas no se anulan, la fuerza resultante provocará aceleración a dicho cuerpo. Esto hace mucho tiempo Newton lo estableció en una de sus grandes obras llamadas Principia y le llamó segunda ley, la segunda ley del movimiento mecánico, que actualmente se conoce como la segunda ley de Newton. Matemáticamente esto se cuantifica así: si sobre un cuerpo de cierta masa surge una fuerza resultante, es decir, de todas las fuerzas que hay, quedará solamente esta única, la fuerza resultante. ¿Qué provocará esta fuerza resultante a este cuerpo? Ya nos hemos dado cuenta que va a producir una aceleración que va a tener, chicos, la misma dirección que la fuerza resultante. Recuerden arriba, fuerza resultante, aceleración, ambos compartiendo la misma dirección.
¿Mis jóvenes? Y ahora, esta aceleración tiene dirección y tiene módulo. Y el módulo de aceleración, ¿cómo lo encontraremos? Dividiendo el módulo de la fuerza resultante entre la masa de dicho cuerpo. La masa, recuerden que tiene que estar siempre en kilogramos, y la aceleración necesariamente nos saldrá en metros por segundo cuadrado. Y esto no te olvides jamás. Siempre la aceleración y la fuerza resultante tienen la misma dirección, por tratarse de dos magnitudes vectoriales. Bien. Pregunta 1. Un cuerpo varía su velocidad de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo en 2 segundos cuando se desliza por un piso horizontal rugoso, donde la fuerza de rozamiento es de 12 newton. Determine la magnitud de la fuerza F. Vamos a darle un tiempo, muchachos, para que lo intenten resolver. Luego pasaremos con la resolución respectiva. Bien, muchachos, en vista que ya le has dado una revisión al problema y lo has intentado hacer, vamos a ver cómo es la resolución misma. Veamos. Si hemos estado atentos a la lectura, nos hemos dado cuenta que tenemos ciertos datos cinemáticos. Por ejemplo, la rapidez inicial que tenía ese bloque. 2 metros por segundo. A su vez, teníamos la rapidez final que iba a adquirir. La rapidez final, 6 metros por segundo. A su vez, el tiempo que demoraba en cambiar dicha rapidez, 2 segundos. Estos datos me traen recuerdo a un movimiento ya estudiado, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué era lo más importante en este tema? El cálculo de la aceleración. ¿Se acuerdan? El módulo de aceleración en este tema se calculaba así, como el cambio de rapidez entre el intervalo de tiempo. Entonces, arriba vamos a colocar la resta de estas dos rapideces. Como usted podrá observar, 6 menos 2 entre el tiempo de 2 segundos nos saldría 4 sobre 2, el módulo 2 metros por segundo cuadrado. Bien. Recuerden ustedes que ya tenemos la aceleración. Por dato también tenemos la masa. Y recuerden que nos están pidiendo la fuerza F. Si en un problema tenemos masa, aceleración y fuerzas, quien se encarga de relacionar todas ellas es el tema de dinámica. Entonces, ahora sí, pasemos al tema de dinámica. ¿Qué es lo primero que se hace en dinámica? Realizar el diagrama de cuerpo libre para saber cuántas fuerzas afectan a dicho cuerpo. Realizando un DCL, diagrama de cuerpo libre. Bien, podemos observar que el cuerpo de masa 2 kilogramos está interactuando con la Tierra por medio de la fuerza de gravedad. La masa es 2, G vale 10, fuerza de gravedad 20 newton. Este cuerpo es desplazado por medio de esta fuerza F, que me piden averiguar su medida, averiguar su magnitud. En vista que el cuerpo hace contacto con una superficie áspera, ¿cómo yo me doy cuenta que es áspera? Porque en el problema me dan la fuerza de rozamiento. La fuerza que aparece entre el cuerpo y la superficie áspera, recuerden, es la fuerza de reacción, que es más recomendable mostrar las componentes de esta reacción. Una componente de la reacción siempre es perpendicular a la superficie y entrando al cuerpo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta componente? Fuerza normal.
¿correcto? Y también había otra componente que siempre se oponía al deslizamiento. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta componente? Fuerza de rozamiento. Como usted puede observar, es una fuerza que se opone al deslizamiento. Si el cuerpo se desliza hacia el lado izquierda, la fuerza de rozamiento aparece en contra. ¿Qué medida tiene? 12 newton. En vista que en este eje no hay movimiento, estas fuerzas en módulo son iguales y se cancelan. Entonces, como usted podrá observar en el dibujo original, la aceleración está apuntando en esa dirección. Y lo más interesante, ¿qué cosa es? Que dicha aceleración ya fue calculada. 2 metros por segundo cuadrado. Ahora sí, veamos. Si hay aceleración, hay fuerza resultante. ¿Aplicado a dónde? En un cuerpo de masa 2 kilogramos. ¿Con qué fórmula nosotros podemos relacionar todo ello? Con la que hace un rato lo mostramos. ¿Se acuerdan? El módulo de aceleración, ¿a qué es igual? A la fuerza resultante de la masa. Ahí está. Reemplacemos todo lo que sabemos. El módulo de aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. La masa del cuerpo, 2 kilogramos. Mientras que la fuerza resultante termina siendo la resta de estas dos fuerzas, porque son contrarias. Ahora, ¿cómo siempre se resta aquí? La mayor menos la menor. Pero ¿cómo yo saber cuál es la mayor de las dos? Fácil. La aceleración siempre indica cuál es la mayor. Entonces aquí F es la mayor. Por lo tanto, finalmente, ¿qué haré? Restaré la mayor fuerza F menos la menor fuerza que viene a ser 12. Listo, jóvenes. Finalmente, ¿qué diré? 2 pasa a multiplicar a 2. Y acá, amigo pensante, será 4. 12 pasa a sumar a 4. Y finalmente, este resultado nos sale F. Operando convenientemente, el módulo de F, ¿a qué es igual? Es igual a 16 newton. Listo, muchachos. Problema resuelto. Pregunta 2. Una esfera de 1 kilogramo se suelta en la posición mostrada. Si el rozamiento con el aire en el descenso le proporciona una fuerza de resistencia de módulo 2 newton, determine el tiempo que demora en llegar al piso. Considere G 10 metros por segundo cuadrado. Chicos, vamos a intentar resolver el problema. Le vamos a dar un determinado tiempo para poder trabajarlo. Luego procederemos con la resolución. Bien, jóvenes, ahora que ya has revisado nuevamente el problema 2, vamos a dar resolución al problema. Veamos. Si has leído correctamente, este cuerpo va a ser soltado de una cierta altura. Recuerden, 36 metros. Pero a medida que va bajando, el cuerpo va describiendo un movimiento vertical. Cuidado con pensar que sea un movimiento de caída libre, porque recuerden, en este problema está presente el aire. Y cuando el aire está presente, ese movimiento ya no se puede llamar de caída libre. Ya no se puede decir que la aceleración que presenta el cuerpo sea 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué hacer, profesor? Bueno, con los datos que tenemos, vamos a tratar de buscar el módulo de aceleración. Recuerden, ¿qué datos tenemos? La masa del cuerpo, 1 kilogramo. Recuerden que tenemos la fuerza de resistencia del aire. Entonces, empecemos dibujando un diagrama de cuerpo libre. Mejor dicho, vamos a buscar la aceleración aplicando el tema de dinámica. Bien. En dinámica, ¿qué es lo primero que se hace? Un diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Vemos al cuerpo bajar, y cuando un cuerpo está descendiendo así, van a estar presentes en ese instante dos fuerzas. Recuerden, la masa del cuerpo es 1 kilogramo.
Y por esa razón, la fuerza de gravedad se va a dibujar siempre vertical hacia abajo. ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? Multiplicando la masa por la aceleración de gravedad, que vale 10. Dibujando la fuerza de gravedad sería así. 1 por 10, 10 newton. Y como está presente el aire, la fuerza de rozamiento o de resistencia del aire, que por dato vale 2 newton, siempre se dibuja en contra del movimiento. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que como el cuerpo está bajando, la fuerza de resistencia del aire tiene que dibujarse de esta manera. 2 newton. Ahí está. Como podemos observar, las fuerzas no se anulan, va a haber una fuerza resultante que dividido entre la masa me va a dar el módulo de aceleración. Aplicando la fórmula que conocemos, módulo de aceleración es la fuerza resultante entre la masa. Y diremos lo siguiente, módulo de aceleración es igual. Restamos siempre la fuerza mayor menos la fuerza menor, en vista que las dos son contrarias. 10 menos 2 entre la masa de 1 kilogramo. Como ustedes pueden apreciar, el módulo de aceleración saldría ¿cuánto? Exacto, 8 metros por segundo cuadrado. No te olvides que lo que nos piden es el tiempo que demora el cuerpo en llegar al piso. Como tenemos estos datos cinemáticos, recuerda que el cuerpo ha sido soltado. Si el cuerpo se suelta, la rapidez inicial es 0. ¿Qué distancia va a bajar? Recuerden, 36 metros. ¿Qué aceleración tendrá el cuerpo al bajar? 8 metros por segundo cuadrado. Lo acabamos de encontrar. ¿Qué tiempo demora en llegar al piso? Esa es nuestra incógnita. ¿Qué recuerdos nos traen estos datos cinemáticos? El famoso MRV. ¿Qué fórmula del MRV nos permitiría calcular el tiempo? Bueno, recuerden aquí, ¿qué datos no me dan? ¿Qué datos no tenemos? La rapidez final. Y cuando en un problema no te da la rapidez final, la fórmula adecuada a trabajar era esta. Distancia es igual a la rapidez inicial multiplicado por el tiempo. Como está aumentando su velocidad al bajar, más 1/2 del módulo de aceleración multiplicado por el tiempo cuadrado. Listo. ¿Qué distancia bajó? 36 metros. ¿Qué rapidez tuvo al inicio? 0. 0. Por cualquier tiempo da 0. Y esto será igual a 1/2 de la aceleración, que por lo calculado anteriormente, 8. Y esto multiplicado por el tiempo cuadrado. Listo. ¿Qué diremos entonces? Que ese 36 será igual a lo siguiente. 8 sobre 2, 4. Miren, 4t cuadrado igual a 36. Cuarta, esto queda 9. 9 igual a t cuadrado. Y finalmente, amigo inteligente, el tiempo que emplea el cuerpo en llegar al piso, ¿cuánto nos sale? 3 segundos. Problema resuelto. 3. Como pueden ustedes observar, esta es una pregunta DECO. Este tipo de pregunta ya vino en examen de admisión San Marcos. Este tipo de pregunta está viniendo y seguirá viniendo. Vamos a leer la pregunta. Pregunta 3. Cuando un ascensor empieza a moverse hacia arriba, acelera brevemente y luego sigue a velocidad constante hasta que se aproxima al piso deseado. Durante la aceleración hacia arriba nos sentimos como más pesados de lo habitual. Análogamente, cuando la aceleración se dirige hacia abajo, sentimos como si nuestro peso se redujera. Entonces, si un niño de masa 50 kilogramos permanece en pie sobre una balanza en un ascensor, ¿cuál será su peso efectivo si el ascensor se acelera hacia arriba a 2 metros por segundo cuadrado?
Vamos a intentar resolver, chicos, y vamos a dar un pequeño intervalo de tiempo para que podamos dedicarnos a esta pregunta. Luego procederemos a resolverlo. Bien, muchachos, ya que has dado una buena lectura a la pregunta número 3, vamos a dar una resolución. Bien, muchachos, a ver, atentos acá. Hay una parte en esa pregunta interesante llamada pregunta DECO, donde nos habla del peso efectivo. ¿Qué entiende usted por el peso efectivo? Simplemente es la fuerza que aparece en el contacto entre los pies de la persona y esa balanza. Es decir, el peso efectivo viene a ser la fuerza de reacción. Entonces, cuando nos digan el peso efectivo, nos están hablando exclusivamente de esa fuerza de reacción. ¿Qué nos están pidiendo? Averiguar la fuerza de reacción, R. En vista de que nos dice que el ascensor sube con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, aquí coloco la aceleración del ascensor. 2 metros por segundo cuadrado. Como la persona también está dentro del ascensor junto con la balanza, entonces yo me pregunto, ¿qué me conviene analizar? ¿La persona o el ascensor? Recuerden que acá hay un dato determinante, que es la masa de la persona. Como no me han dado la masa del ascensor, entonces me conviene analizar solamente la persona. Tenemos entonces, como la persona tiene una masa de 50 kilogramos, y está viajando con el ascensor, esta persona también tendrá la misma aceleración que el ascensor. ¿A qué se debe? A que él es parte de este ascensor. Finalmente tendrá el mismo valor, 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué otra cosa también puedo encontrar en esta persona? Bueno, que hay dos fuerzas. En vista de la masa está presente la fuerza de gravedad, 50 por 10, 500 newton, la fuerza de gravedad, y la que aparece abajo en el contacto de esa persona y la balanza. Esa fuerza de contacto tiene nombre, fuerza de reacción. Y es preciso esta fuerza la que me están preguntando. Sería algo incorrecto igualar estas dos fuerzas, porque recuerde que la persona con el ascensor acelera. Y por la segunda ley de Newton, cuando un cuerpo tiene aceleración, cuando las fuerzas no se anulan, más bien cuando hay una fuerza resultante. En vista de que en la persona hay masa, aceleración y fuerza resultante, ya sabes cómo vamos a relacionarlo. El modo de aceleración es igual a la fuerza resultante entre la masa. ¿Qué diremos ahora? Como tenemos el modo de aceleración que viene a ser 2, la de la persona, lo reemplazamos. También sabemos nosotros que la masa de la persona es 50 kilogramos. Y a su vez, la fuerza resultante tendrá que ser obtenida restando estas dos fuerzas por ser contrarias. Recuerde que primero va la mayor y luego va la menor. ¿Cómo yo saber cuál es la mayor? La aceleración lo indica. En vista que la aceleración apunta hacia arriba, la fuerza de reacción, la que apunta hacia arriba, es la mayor. Entonces terminaré restando así, R menos 500. Eso lo pongo como fuerza resultante. R menos 500. Ese 50 pasa a multiplicar al 2, quedaría ¿cuánto? 100 newton. R menos 500. El 500 pasará a sumar a 100 y finalmente la reacción que experimenta la persona sería 600 newton.
esto es numéricamente igual a lo que me piden, es decir, el peso efectivo que experimenta esa balanza. Listo, chicos, respuesta final. El desplazamiento de un bloque cuya velocidad varía corresponde a un movimiento acelerado, en el que el análisis requiere utilizar la segunda ley de Newton. Con dicha ley, calcule la magnitud de la aceleración que experimenta el bloque de 3 kilogramos cuando se desplaza hacia arriba, al ser empujado por una fuerza constante F igual 50 newton. Bueno, chicos, aquí esta pregunta intentemos resolverla. Bien, muchachos, ya que han revisado el problema número 4, vamos a darle solución al problema. Según el problema, como ves, también es otra pregunta tipo DECO, porque es una pregunta con un texto adicional que nos va a dar una idea a qué nos estamos metiéndonos, a qué tema estamos entrando. Y si tú eres un joven que sabe descubrir correctamente el tema, te habrás dado cuenta de que es una pregunta de dinámica. ¿Por qué razón? Preguntémonos, ¿qué datos nos están dando? Primero, una fuerza. Luego, la masa. Y finalmente nos piden el módulo de aceleración. Entonces, como que nos insinúa, ¿no?, tratar de utilizar la fórmula que estamos trabajando. Pero para poder utilizar la fórmula que sabemos, tenemos que tener en cuenta de sacar la fuerza resultante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Un diagrama de cuerpo libre de este bloque. Diremos, en el DCL de este bloque de 3 kilogramos, ¿cuántas fuerzas podemos encontrar? En primer lugar, esta fuerza de 50 newton. Cada vez que tú tengas una fuerza que tenga su módulo y un ángulo de inclinación, es para que usted inmediatamente la descomponga. ¿Cómo la descomponemos? Rectangularmente. ¿Cómo se procede? De este extremo trazamos una línea horizontal. De este extremo trazamos una línea vertical. Ahora, completamos el rectángulo por acá. Como usted podrá observar, se completó el rectángulo. ¿Dónde dibujar las componentes? Fíjate que esta fuerza entra al bloque. Y si es así, aquí se ubicará una componente, como ves, horizontal, que también entra al bloque. Y aquí se ubicará la otra componente vertical que también entra al bloque. ¿Qué son ambas? Componentes de esta fuerza de 50 newton. Como tú podrás observar, aquí vemos un triángulo notable, un triángulo rectángulo notable, donde el ángulo, si es 37, 90, 53. Si al 90 se lo pone 5 veces K, lo igualas a 50 y sale K10. A 37 se pone 3K, 3 por 10, 30 newton, y por ser un rectángulo también esto vale 30 newton. Y a 50 se lo pone 4K, 4 por 10, 40 newton. Ahí está. ¿Qué vemos? Lo que pasa con esta fuerza. Esta fuerza ha sido reemplazada por estas dos. Entonces, en vez de trabajar con esta fuerza inclinada, trabajaré con estas dos componentes. Creo que es más sencillo. Recuerde que la masa del cuerpo, 3 kilogramos. Y eso me obliga a dibujar la fuerza y gravedad. Sigo realizando el diagrama de cuerpo libre. Fuerza y gravedad. Ubicado siempre en el centro de gravedad del cuerpo y apuntando vertical hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. 3 por 10, 30 newton. Si estoy calculando la fuerza y gravedad. Y como usted podrá observar, joven inteligente, aquí hay contacto con una superficie lisa. Usted podrá observar,
en ese contacto aparecerá la famosa fuerza normal, siempre formando 90 grados con la superficie y siempre entrando al cuerpo. Fuerza normal. Como usted podrá observar, en vista de que aquí no hay movimiento, puedo afirmar que aquí hay equilibrio. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la fuerza que apunta a la derecha es igual a la fuerza que apunta a la izquierda. De ahí que la fuerza normal es 30 newton. Fíjate qué está pasando con estas dos fuerzas. Al restarse, se eliminan. ¿Qué está quedando finalmente? Mira estas dos fuerzas, son las únicas que están quedando. Por lo tanto, el alumno inteligente se dará cuenta que con estas dos sacaré la fuerza resultante. Listo, muchachos. Para encontrar el módulo de aceleración, ya sé qué voy a hacer con esas dos fuerzas, restarlas. Y finalmente la divido entre la masa del cuerpo. Terminaré de esta manera. Fuerza resultante, siempre la mayor menos la menor. 40 newtons menos 30 newtons. ¿Y esto entre cuánto? Entre la masa que viene a ser 3. Finalmente diremos el módulo de aceleración, la resta arriba 10, abajo queda 3, y esto, como siempre, en metros por segundo cuadrado. Listo, chicos. Problema resuelto. Y muchachos. Pregunta 5. Dos objetos A y B se unen mediante una cuerda y pueden experimentar una misma aceleración debido a que la fuerza F de módulo 50 newton actúa sobre el objeto liso A. Si sobre B el coeficiente de fricción cinética es 0,5, determine el módulo de tensión en la cuerda y el módulo de aceleración de los objetos. La masa del cuerpo A, 2 kilogramos, la masa del cuerpo B, 4 kilogramos, considere G 10 metros por segundo cuadrado. Intentemos resolver, jóvenes, esta pregunta para dar resolución luego de un determinado tiempo. Bien, jóvenes, continuamos con las preguntas de ECO. Estamos ahora en la pregunta 5. ¿Qué nos piden en la pregunta 5? Ahora nos piden determinar el módulo de la aceleración y el módulo de la tensión. ¿Qué podemos observar en este esquema? Podemos ver que un cuerpo A unido a otro cuerpo B se encuentran moviéndose juntos. ¿A qué se debe eso? A que una fuerza externa jala a este primer bloque. E inmediatamente, al avanzar este bloque, esta cuerda se tensa, surgiendo internamente una fuerza de tensión. Y esta fuerza de tensión obligará a este cuerpo B a avanzar. Entonces, ¿qué podemos observar? Que tanto el bloque, la cuerda y el bloque avanzan todos juntos. Cuando ocurra eso, hay un método bastante sencillo que utilizar. Es el famoso método del sistema. Es aquel método en el cual yo reúno a estos cuerpos en uno solo. Por ejemplo, así. Como usted podrá observar, voy a reemplazar a estos cuerpos por uno solo, llamado sistema. Veamos qué tenemos acá. Como ambos cuerpos tienen masa, entonces la masa total del sistema sería pues la masa del bloque A de 2 kilogramos más la masa del bloque B de 4 kilogramos, una masa total de 6 kilogramos. Entonces acá diríamos, ¿no? La masa total, 6 kilogramos. Bien, entonces eso nos da a entender de que acá hay una fuerza de gravedad en el sistema de 6 por 10, 60 newton. Bien, si ambos bloques, ¿sí?, fuesen lisos, habría una sola fuerza normal aquí.
que sería igual a 60 newton. Ahora, ¿pero qué cosa voy a hacer? En vista de que este bloque tiene aspereza, me voy a dar cuenta de que aquí hay la necesidad de dibujar su fuerza normal. ¿Por qué razón? Porque aquí va a haber una fuerza de rozamiento. Recuerden, nos están dando el coeficiente de rozamiento con respecto a este bloque B. Entonces diríamos lo siguiente. Como el bloque A es liso, la fuerza de gravedad del bloque A de 20 newton con la fuerza normal se equilibraría. Ahí aparecería la fuerza normal del bloque A, 20 newton. Aquí, en el caso del bloque B, aparecería una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción se va a descomponer en dos. Una, recuerden, perpendicular a la superficie, y la otra siempre oponiéndose al deslizamiento. De esta manera. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza de rozamiento. ¿Cómo se llama esta fuerza? Fuerza normal. Entonces, la fuerza normal que le corresponde al bloque B sería, pues, en vista de que la masa del bloque del bloque B es 4 kilogramos, fuerza de gravedad 40 newton, fuerza normal de 40 newton. Y acá habría la fuerza de rozamiento cinético relativo al bloque B. Fuerza de rozamiento cinético del bloque B. ¿Será calculable esa fuerza de rozamiento? Claro, esa fuerza de rozamiento se calcula así. Multiplicando el MUK, que no tenemos como dato, multiplicado por la fuerza normal relativa al bloque B. 40 newton, MUK vale 0,5. 0,5 es un medio, ¿no? De 40 newton. Y ahí como descubrimos que la fuerza de rozamiento es 20 newton. Ahí está. Esa fuerza de rozamiento lo voy a tener que ubicar acá. 20 newton. Ahí está. Bien, muchachos, como usted podrá observar, el sistema avanza de esta manera. En este eje no hay movimiento, por esa razón la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba, 60, con la fuerza que apunta hacia abajo, 60 se anula. Mientras que en este eje aparecieron dos fuerzas, fuerza externa de 50 y fuerza de rozamiento de 20 newton. ¿Qué puedo hacer entonces aquí? Como yo sé que las fuerzas no se anulan, hay fuerza resultante y por lo tanto el sistema tendrá aceleración. El modo de la aceleración, fuerza resultante entre la masa. Obviamente la masa total. La masa total. Bien, la fuerza resultante es la resta de estas dos fuerzas contrarias. 50 newton menos 20 newton. Y esto entre la masa total que viene a ser 6 kilogramos. 30 sobre 6, el módulo de aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. Esta es nuestra primera respuesta a la pregunta. El módulo de aceleración con la que se mueven los cuerpos, 5 metros por segundo cuadrado. Bien. Ahora, ¿cómo calculo el módulo de tensión en la cuerda? Si te das cuenta, aquí, tanto en el bloque A como en el bloque B, van a aparecer 4 fuerzas. Entonces, por ejemplo, veamos, en el bloque A va a haber fuerza de gravedad, va a haber fuerza normal y la fuerza externa y la fuerza de tensión. Algo similar va a aparecer en el bloque B. Entonces, es indiferente coger uno u otro cuerpo. Al final, uno elige cualquiera de los cuerpos, el problema sale. Bien, yo voy a elegir el bloque B. Diremos, haciendo un diagrama de cuerpo libre del bloque B, tenemos lo siguiente. El
bloque B, acá está. Aparece aquí la fuerza de gravedad. 4 por 10, 40 newton. Está presente aquí la fuerza de tensión. Tú sabes que como acá hay aspereza, aquí va a aparecer la fuerza de reacción, pero yo la descompongo siempre. Fuerza normal, que ya le hemos dicho que vale 40, y la fuerza de rozamiento, que ya también lo hemos calculado anteriormente. ¿Recuerdas? 20 newton. Ahí está. 20 newton. Mira, este cuerpo avanza de esa manera. Este cuerpo de masa, 4 kilogramos, ¿qué aceleración presentará? A ver, razonemos. Si él es un bloque del sistema y el sistema avanza con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado, por ser él una parte del sistema, también tendrá la misma aceleración. Por lo tanto, el modo de aceleración del bloque B es conocido: 5 metros por segundo cuadrado. Recuerden que todos los puntos que pertenecen a ese sistema avanzarán con esa misma aceleración. Y por lo tanto, el cuerpo B también será lo mismo. Estas fuerzas se eliminan. Y miren, jóvenes, ¿qué cosa queda? Masa, fuerzas y aceleración. Ya tú sabes cómo relacionarlo. Modo de aceleración será igual a la fuerza resultante entre la masa. Ahí está. Modo de aceleración 5, la masa viene a ser 4, la fuerza resultante viene a ser, aquí en este caso, la resta entre la fuerza mayor, y como yo sé que es la mayor, recuerda que tiene la misma dirección que la aceleración. Allá, o sea que la tensión es la mayor, menos 20. Ahí está. Listo, jóvenes, acá nos sale 5 por 4, 20, 20 pasa a sumar. Y finalmente, la fuerza de tensión nos queda sumando 20 más 20 newton. Respuesta final, jóvenes, la tensión de la cuerda, ¿cuánto? 40 newton. Por lo tanto, respuesta a la pregunta número 5, el modo de aceleración, 5 metros por segundo cuadrado, y el modo de tensión, 40 newton. Listo, jóvenes, problema resuelto. Esta pregunta número 6 vino en examen de admisión en San Marcos. Como puede usted apreciar, es una pregunta de eco. Pregunta 6. El rozamiento es una fuerza que siempre se opone al deslizamiento de un objeto sobre otro. Las fuerzas de rozamiento son muy importantes, ya que nos permiten andar, utilizar vehículos de ruedas y sostener objetos. Un bloque se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético es raíz de 3 medios, ¿cuál es la aceleración del bloque? G, 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a intentar resolver el problema, muchachos. Bien, jóvenes, vamos entrando a la pregunta 6. Como puede observar usted, las preguntas, igual que la pregunta 3, 4, 5, la 6 también es una pregunta de eco, que ya vino en examen de admisión San Marcos. En realidad, el problema es la aplicación de una fórmula que uno tiene que saber. Lo que voy a hacer acá es demostrar dicha fórmula. Es aquella fórmula que va a permitirme calcular el módulo de aceleración cuando un cuerpo resbala en una superficie áspera, ¿sí? Resbala bajando en una superficie áspera. Veamos. Imaginemos que este es un cuerpo que está deslizando de esta manera. El ángulo que forma la superficie inclinada con la horizontal, que sea el ángulo θ. Que la superficie áspera tenga un coeficiente de rozamiento
mu k. Y que la gravedad, como siempre, esté afectando de esta manera vertical hacia abajo, g. Si el cuerpo se desliza así, sabemos muy bien que la aceleración también estaría por acá. ¿Cómo encontrar el módulo de dicha aceleración? Bien, lo primero que debería yo hacer es preguntarnos cuántas fuerzas hay sobre este cuerpo. Si este cuerpo interactúa con la Tierra, está presente la fuerza de gravedad. Y si este cuerpo interactúa con la superficie áspera, aparece la fuerza de reacción. ¿Qué voy a hacer entonces? Empezar a dibujar dichas fuerzas. En primer lugar, la fuerza de gravedad. Vertical hacia abajo. La fuerza de gravedad, que es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad. G. ¿Bien, jóvenes? Listo. La fuerza de reacción. Recuerden ustedes que la fuerza de reacción no es tan recomendable dibujarla. Más bien se dibuja las dos componentes. Una componente, ¿te acuerdas cómo era? Siempre perpendicular a la superficie y entrando al cuerpo. Ahí está. ¿Cómo le llamamos a esa componente? Fuerza normal. Mientras que la otra componente siempre se dibuja en la superficie que desliza y oponiéndose al deslizamiento. Esa se llama fuerza de rozamiento cinético. Estas dos fuerzas son las componentes de la reacción. Fuerza de rozamiento cinético. FK. Bien. Ahora, como todos sabemos, si la aceleración va en esta dirección, en esa dirección también tiene que ir la fuerza resultante. Pero date cuenta que en esta dirección no aparece ninguna fuerza. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos de repente esta fuerza de gravedad, que es mg, aprovechar para descomponerlo. Ya que hay un ángulo θ acá, podemos descomponer esta fuerza de gravedad. ¿En qué ejes? Obvio, en el eje donde yo quiero que aparezca una fuerza en la misma dirección que la aceleración. Entonces voy a utilizar este eje. Mientras que acá voy a utilizar el otro eje perpendicular. ¿Recuerdas cómo se descomponía? Teníamos que formar un rectángulo. Por esa razón, de este extremo trazo una paralela a este eje. Ahí está. De este extremo trazo una paralela a este eje. Ahí está. Listo. Si de aquí la fuerza de gravedad sale, de aquí sale esta componente, y de aquí sale la otra componente. Ahora, existe un método bastante rápido para poder trasladar el ángulo θ. Usualmente le llaman el método del choque. El ángulo va, observa, choca y rebota así. Así es como nosotros hacemos ingresar el ángulo θ y nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo lo que hay acá. Con esta hipotenusa de mg y el ángulo θ podemos tranquilamente encontrar cada cateto. ¿Qué termina siendo cada cateto? Componente de esta fuerza de gravedad. Recuerda un poco de trigonometría. Si a 90 se lo pone mg, a θ ¿cuándo se lo pone? mg seno de θ. Si este es mg seno de θ, esto también será mg seno de θ. Y la componente que es adyacente al ángulo θ, ¿te acuerdas cómo era? Si a 90 se lo pone mg, al adyacente se lo pone mg coseno de θ. Entonces, esta componente
sería mg coseno de teta. Esa componente. Así es como esta fuerza de gravedad desaparece y terminamos trabajando con estas dos componentes. Recuerda que aquí no hay movimiento, recuerda que aquí hay equilibrio. Por esa razón, la fuerza normal inclinada hacia arriba debe ser igual a esta componente inclinada hacia abajo. Entonces de ahí yo saco la conclusión de que la fuerza normal viene a ser igual a mg coseno de teta. ¿Qué pasa con esas fuerzas? Se eliminan. Mira quiénes nomás han quedado: el mg seno de teta y esta fuerza de rozamiento. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? ¿Acaso no era muK por la fuerza normal? muK por la fuerza normal. Pero mira la fuerza normal. Oh, mg coseno de teta. Ah, ya. Entonces, esta fuerza de rozamiento sería muK fuerza normal, muK mg coseno de teta. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, ya tengo estas dos fuerzas para poder restarlas. ¿Cómo encontraría entonces el módulo de la aceleración? Tú ya sabes, módulo de aceleración será igual a la fuerza resultante de la masa. Ahí está. Veamos, el módulo de aceleración es igual a ¿qué? La fuerza resultante. Aquí tenemos que restar estas dos. ¿Quién es la mayor? La aceleración lo indica. Tú eres la mayor. Entonces sería la fuerza mayor menos la fuerza menor. Al restar quedaría así: mg seno de teta menos muK mg coseno de teta. Y todo esto entre la masa m. Como usted es un alumno que domina su aritmética, puede tranquilamente eliminar las masas. ¿Sí? Y mira qué cosa finalmente nos sale. Que el módulo de aceleración que presenta este objeto, ¿a qué será igual? A g seno de teta menos muK por g coseno de teta. En este problema que vino en San Marcos, tú tenías que saber la fórmula, porque miren los datos que nos han dado. El ángulo teta, 60 grados. G, 10 metros por segundo cuadrado. Y el muK, raíz de 3 medios. O sea, si usted conocía esta fórmula, tranquilamente reemplazaba los datos. Y si no conocías la fórmula, ¿qué tendrías que haber hecho en el examen? Todo esto que ves acá. Entonces, chicos, recomendación: aprenderse la fórmula. ¿Ya, muchachos? Bien, vamos a entonces ahora hacia reemplazar y dar por finalización a esta pregunta. Módulo de aceleración será igual. A reemplazar se ha dicho g vale 10, queda por seno del ángulo de 60 grados menos muK viene a ser raíz de 3 entre 2 multiplicado por g, que vale 10, y multiplicado por el coseno del ángulo de 60 grados. Bien, el módulo de aceleración será igual 10 seno de 60 viene a ser raíz de 3 entre 2 menos raíz de 3 entre 2 por 10. Coseno de 60 viene a ser 1 medio. ¿Sí, chicos? Y aquí tranquilamente podemos darnos cuenta que nos va a salir
modo de aceleración. Si te das cuenta, acá sale 5, mitad, 5 raíz de 3, mitad, 5 medios raíz de 3. Si a 5 raíz de 3 le quitas 5 medios raíz de 3, la respuesta sería 5 medios raíz de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Listo, jóvenes? El problema está resuelto. ¿Listo? Ahí está. Pregunta 7. Cuando hacemos resbalar un bloque rugoso sobre una superficie también rugosa, este va acelerando hasta detenerse. Luego de haber sido lanzado un bloque de 1 kilogramo, este recorre 1,5 metros en su último segundo de su movimiento, despreciando la resistencia del aire. Si en un segundo caso el bloque resbala y la resistencia del aire es el doble de la fricción cinética con el piso, determine el nuevo valor de la aceleración que experimenta el bloque. Vamos a intentarlo, jóvenes, luego daremos la resolución correcta. Bien, vamos a resolver ahora la pregunta 7, jóvenes, en vista que ya la has intentado hacer. Miren, recuerda en un MRV desacelerado, ¿qué podía ocurrir en algún momento? Que el cuerpo se detenga. Vamos a imaginar que aquí el cuerpo se detiene. ¿Cómo se llamaría ese segundo que emplearía este cuerpo hasta detenerse? Este segundo tiene nombre. Sería el último segundo que este cuerpo emplearía en moverse, porque luego de ese segundo ya no habría movimiento. En el último segundo del movimiento del MRV, ¿qué cosa era lo que se cumplía? A ver, recordemos. Como este cuerpo desacelera, la aceleración siempre era contraria a la velocidad. ¿Y qué pasaba aquí? En este último segundo siempre avanzaba la mitad de la aceleración. Eso no te olvides jamás. Siempre que un cuerpo desacelera, en el último segundo siempre avanza la mitad de la aceleración. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que en el último segundo de su movimiento va a avanzar una distancia de 1,5 metros. Y si es así, ¿qué cosas crees que puedo sacar de ahí? Recuerden, esta es la distancia en el último segundo de su movimiento. Entonces el alumno inteligente puede decir, allá, esta distancia coincide con la mitad de la aceleración. En vez de poner esa distancia, pongo la mitad de la aceleración y esto lo igualo a 1,5. De ahí que descubro que el modo de la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado. Recuerde que este cuerpo está viajando en un lugar donde no hay aire. Solamente hay una fuerza de rozamiento oponiéndose al deslizamiento. Hagamos un diagrama de cuerpo libre para darnos cuenta mejor. En este cuerpo está la fuerza de gravedad. Está actuando la fuerza de reacción. Y como te digo, no se dibuja, más bien se dibuja sus dos componentes. Una componente de la reacción está acá, la fuerza normal. Y la otra componente siempre se opone al deslizamiento. Le voy a llamar FK. ¿Sí? FK. O simplemente F. ¿Ya? En este eje las fuerzas se eliminan y que ya vamos a demostrar de que esta fuerza de rozamiento termina siendo la fuerza resultante. Aplicando esta fórmula de la segunda de Newton, diremos el modo de aceleración es igual
a la fuerza resultante de la masa. Pero si te das cuenta, el modo de aceleración ya se calculó, 3. La fuerza de rozamiento es la fuerza resultante, F. Esto dividido entre la masa M. Bien, chicos. Esa expresión servirá para algo, seguramente. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Qué nos están hablando? En un segundo caso nos dice que ese mismo bloque lo vamos a lanzar en esa misma superficie, pero en un lugar donde existe aire. Aquí, la fuerza de resistencia del aire, por dato, dice que es el doble de la fuerza de rozamiento. Hagamos un diagrama de cuerpo libre. Fuerza de gravedad, vertical hacia abajo. La fuerza de reacción se descompone. Fuerza normal. Fuerza de rozamiento. Sigue siendo F, porque seguimos trabajando con la misma superficie. Y acá aparecería la fuerza de resistencia del aire, oponiéndose al movimiento. Y por dato, es el doble de la fuerza de rozamiento, o sea, 2F. Como puede observar usted, aquí las fuerzas se eliminan y quedará como fuerza resultante, mira cuánto, 3F. ¿Qué diríamos entonces, amigo? Que el modo de aceleración, en este caso, igual se calcula como la fuerza resultante entre la masa. Diríamos entonces, joven, a ver, la nueva aceleración que me están pidiendo, ¿a qué será igual esto? Será igual a la fuerza resultante, que en este caso, mira, 2 que tienen mi dirección, se suman. Quedaría finalmente así, ¿no? 2F más F. Entre la masa que no ha cambiado, sigue siendo M. Al sumar, ¿qué estás llegando? A lo siguiente. El modo de aceleración será igual 2F más F 3 veces que la fuerza F entre la masa. Mira qué bonito. ¿Qué estás observando acá? Que esta expresión tú ya lo conocías. Recuerda, aquí que vemos que F sobre M es 3. Y como ya la conoces, la reemplazas abajo. ¿Sí? Listo. Finalmente usted dirá, el modo de aceleración será igual a 3 veces el valor de 3. Finalmente, nuestra respuesta final sería el producto 9 metros por segundo cuadrado. Listo, jóvenes. Problema resuelto, muchachos. Ahí lo tienen. Pregunta 8. ¿Se puede aprovechar el peso de un objeto A para desplazar a otro objeto B, ya que fuerzas no equilibradas generan aceleración en los objetos? En el gráfico mostrado, determine la tensión en la cuerda y el módulo de la aceleración del objeto A. Masa del bloque A, 8 kilogramos. Masa del bloque B, 12 kilogramos. Intentemos resolverlo, muchachos, para dar una resolución final. Listo. Luego de haber leído la pregunta número 8, jóvenes, vamos a dar resolución al problema. Bien. Tenemos acá dos cuerpos unidos por una cuerda. La superficie lisa va a permitir que este cuerpo, ante cualquier fuerza horizontal externa, este cuerpo se deslice. Si soltamos a ambos cuerpos, este cuerpo A, debido a su masa, será atraída por la tierra. Entonces el cuerpo A inmediatamente empezará a bajar. Al ocurrir eso, la cuerda se tensará y al tensarse la cuerda terminará arrastrando a este cuerpo B. En vista de ello, como ambos cuerpos se van a mover simultáneamente, yo podría tomar a todos estos cuerpos bloque, cuerda, bloque, como si fuese uno solo. ¿Cómo se le llama a ese método?
el método del sistema. Voy a reunir a estos cuerpos en uno solo. Podría ser así. Lo que usted está viendo es un solo objeto, lo de azul, que va a reemplazar a estos tres. En vez de bloque B, bloque A y cuerda, tomaremos a este cuerpo único. Como usted podrá observar, este bloque A, ¿qué hacía? Bajaba. El sistema por esta parte también baja, acelerando. Mientras que B, ¿te acuerdas qué hacía? Se movía a la izquierda. Esta parte del sistema acelera en esta dirección, a la izquierda. Como vemos que este sistema presenta aceleraciones en diferentes direcciones, entonces tenemos que aplicar un método bastante interesante denominado método de Atwood. Este joven físico inglés de origen alemán descubre una fórmula muy interesante que permite trabajar con sistemas de este tipo, sistemas que tienen aceleraciones en diferentes direcciones. Bien, ¿qué cosa nos dice este método? Que para encontrar el módulo de aceleración, simplemente acá arriba se pone la fuerza que está a favor de la aceleración menos la fuerza que está en contra de la aceleración, esto sobre la masa total. Si hubieran varias fuerzas a favor, sería sumatoria de fuerzas a favor menos sumatoria de fuerzas en contra. Pero como acá vamos a ver algunas fuerzas nada más, lo vamos a utilizar de esta manera. Bien, veamos el módulo de aceleración. ¿A qué será igual? La masa total creo que está bastante obvio, ¿no? La masa total se ubica acá abajo, sumando la masa de 12 más 8. Mientras que las fuerzas a favor y en contra lo vamos a dibujar. Fíjate que esta parte del sistema tiene masa de 8 gramos, por lo tanto tendrá una fuerza de gravedad (8 por 10, 80 newton). Dime cómo está la fuerza. ¿Acaso no está a favor de la aceleración? Ese 80 newton va acá. 80. Menos. En esta parte del sistema, la masa es 12. Habrá una fuerza de gravedad. 12 por 10, 120 newton. Pero como hace contacto con una superficie lisa, la fuerza normal lo responde también con 120 newton. Como podrá observar usted, estas dos se eliminan y no habría ninguna fuerza en contra de la aceleración. Entonces, como no hay fuerza en contra, 0, chicos, y mira qué bonito. 80 entre 20, que nos saldría una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Listo, parte del problema está resuelto. ¿Qué más nos piden? Nos piden determinar la tensión de la cuerda. Para el cálculo de la tensión en la cuerda, tendría que ubicarme en uno de los dos bloques. Siempre se recomienda en el bloque donde va a encontrar usted menos cantidad de fuerzas. En este bloque A van a haber fuerza de tensión y fuerza de gravedad. Dos fuerzas. En este bloque B vas a encontrar fuerza de tensión, fuerza de gravedad y fuerza normal. Pero ¿sabes cuál es la gran ventaja? Que la fuerza de gravedad y la fuerza normal se van y solamente quedaría la fuerza de tensión. Entonces, a pesar de que acá hay tres fuerzas, me quedaré con este bloque, porque de esas tres, dos se anulan. Me quedo solamente con una. Entonces, por lo tanto, voy a trabajar en el bloque B. Diremos, en el bloque B, un diagrama de cuerpo libre será determinante. Fuerza de gravedad, vertical hacia abajo, fuerza normal, actuando de esta manera,
y la fuerza de tensión jalando este bloque. En vista que aquí no hay movimiento, aquí hay equilibrio, esta fuerza con esta fuerza se van. Entonces mira quién ha quedado como única fuerza resultante, la tensión. Cuerpo presenta una aceleración que es la misma que el sistema. Recuerda que como él es parte del sistema, él tendrá la misma aceleración que el sistema. Modo de aceleración, 4 metros por segundo cuadrado. Listo, jóvenes. En vista que tenemos la masa del bloque B, 12 kilogramos, la aceleración 4 y la fuerza resultante T, aplicamos la fórmula que conocemos. Modo de aceleración será igual a la fuerza resultante de la masa. Reemplazamos todo lo que sabemos. Modo de aceleración 4. Masa 12. Fuerza resultante, la tensión que me están preguntando. Usted despeje la fuerza de tensión y nos damos con la sorpresa de que termina siendo el producto de 12 por 4. Fuerza de tensión 48 newton. Por lo tanto, joven inteligente, alumno pensante, cada vez que tengamos nosotros preguntas de este tema, siempre usted tiene que realizar su diagrama de cuerpo libre y recordar que cada vez que un cuerpo tiene aceleración es porque las fuerzas no se anulan, mejor dicho, surge una fuerza resultante. Y esta fuerza resultante será la que haga provocar cambios en la velocidad del cuerpo. Muchas gracias, jóvenes. Espero que me hayan entendido.